Vaya conmigo, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. El Señor, que es tan hermoso, una y otra vez nos sigue recordando a través de su hermosa palabra que lo que nos va a llevar a caer rendidos a sus pies es poder experimentar su gloria, su misericordia, su bondad sobre nuestras vidas. Y es hacia donde Dios nos está dirigiendo. Su gloria, la revelación, la luz de lo que Él es. Porque aún en nuestro caminar necesitamos, mis amados, ser llevados al monte de la transfiguración. Allí donde todo lo que ellos pensaban que era Jesús, cuando Él se reveló, cambió en sus vidas. Porque ya no es el Jesús que te imaginas, el Jesús que piensas, el Jesús que consideras según tus conclusiones, sino la luz gloriosa del Dios que se hizo hombre y que está haciendo resplandecer su rostro sobre cada una de nuestras vidas, porque no seremos conscientes de todo lo que necesita cambiar nuestra vida hasta que nuestra vida esté expuesta delante de su gloria. En su gloria es donde desaparecen las excusas y no podemos perder ese escenario de Isaías. Isaías, frente a la gloria del Señor, pudo ver quién era Él y se sintió aterrado, pero también pudo ver cuál era la provisión de Dios para que estar delante de Dios fuera algo glorioso. Mas gracias a Dios por Jesucristo, que es el que hace que estar delante de Dios sea glorioso. Mis amados, sin Jesús estar delante de Dios es aterrador. Por eso la palabra de Dios dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. No nos hemos acercado allí al monte donde la gloria de Dios aterró al ser humano, sino nos hemos acercado al monte donde el corazón de Dios se abrió para acercarnos a Él. Donde el corazón de Dios se abrió para acercarnos al corazón de nuestro Padre. Dice 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando el velo es quitado, es cuando Dios nos va dejando ver con más claridad todo lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas, todo lo que Él ha dispuesto para nuestros corazones, porque el engaño de nuestro corazón ha sido querer buscar en lo creado solo lo que Dios nos puede proporcionar. La vida solamente puede ser hallada en Dios. Y dice que cuando el velo sea quitado de una manera muy especial, habrá un obrar del Espíritu de Dios para que nosotros podamos contemplar al Señor. Y viéndole cara a cara, todos nosotros podamos ser transformados en la misma imagen de el Señor. Allí donde vayamos viendo todo lo que Dios dispuso, y no olvidemos que el velo es quitado cuando creemos. Al creer la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Al creer cómo Dios ha provisto su vida misma, como nos lo ha expuesto a través de su palabra. Porque erramos en el camino, como dijo el Señor, que escudriñaban las escrituras para hallar la vida eterna. Y cada vez que escudriñaban las escrituras siempre señalan en una dirección, en la dirección dispuesta por el Padre. Señalaban a Jesucristo. Y Jesús mismo les dijo, ustedes quieren buscar la vida eterna, pero no me quieren buscar a quién, buscar a mí. Y la vida eterna es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. De manera que veíamos la semana
anterior cómo la bondad de Dios ha provisto la vida de Jesús para que seamos hijos. Para ser hijos de Dios, Jesús tiene que ser nuestro anhelo, tiene que ser nuestro deseo. Por eso la iglesia no puede tener otro deseo diferente dentro de su corazón, no puede tener otro anhelo, y por eso Dios va tratando nuestros corazones, por eso Dios va derribando muchas cosas que hay en nosotros, para que ahora podamos experimentar el verdadero y genuino anhelo que tiene que haber en nuestro corazón. Un anhelo genuino por el Señor, porque a veces ese anhelo está en nuestros labios, pero ese anhelo no está dentro de nuestro corazón. Primera de Juan, en el capítulo número 3, verso 1 y 2, veíamos la semana anterior que necesariamente nosotros tenemos que meditar en cómo se ha manifestado el amor de Dios hacia nosotros y cómo ese amor de Dios se ha revelado. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados sus hijos. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y no olvides, va a ser muy difícil que el mundo, prácticamente imposible, que el mundo reconozca la obra que Dios está haciendo en nosotros, cuando el mundo ni siquiera reconoce a Dios. Es imposible. De manera que asimismo es imposible que el mundo nos pueda dar las respuestas que nuestra vida necesita, porque las respuestas solamente las tiene ¿quién? Las tiene Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Me conoceréis a mí, ¿cierto? Pero ya no como el mundo lo describe, sino como Dios se revela de una manera especial. Dice el verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, pero estamos viviendo un proceso donde Dios está obrando nuestras vidas. Porque no olvidemos, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero nos ayudan a bien en un propósito específico que tiene Dios para con nosotros, ¿cierto? Porque el propósito de Dios es que todos seamos conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, no hemos llegado a la plenitud de lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Entonces, miren, entre más Cristo va siendo revelado a nuestras vidas, más nuestras vidas van a ir siendo conformadas a la imagen de Jesucristo. Hoy vivimos en un tiempo donde la conversión para el creyente se ha vuelto algo muy superficial y que no es algo de este tiempo, es algo que durante muchas generaciones ha golpeado a los seres humanos. Hace muchos años vivió un hombre llamado Carlos Spurgeon, y este hombre en su momento escribió acerca de la manera tan superficial que veía la entrega de las personas y cómo abordaban la salvación de sus vidas, cómo el ser humano asumía con tanta ligereza el asunto del pecado, cómo la gente profesaba en su época salvación sin ninguna convicción profunda por su pecado dentro de su corazón. Y él escribió lo siguiente, dice: demasiados piensan de forma ligera sobre el pecado y por lo tanto también piensan a la ligera del Salvador. Sin embargo, aquel que se ha presentado ante su Dios convencido y condenado como alguien con la soga al cuello, ese es el hombre que llora de alegría cuando es perdonado, odia la maldad que le ha sido perdonada y vive para el honor del Redentor por cuya sangre fue limpiado. Y qué palabras tan hermosas y tan preciosas, porque nos llevan a entender que no podemos asumir la salvación con simpleza.
que no la podemos asumir con ligereza, sino que la luz de Dios que va alumbrando nuestro corazón, entre más luz de Dios alumbra nuestro corazón, más necesitados nos vemos del Señor. Hay cosas que tal vez para muchos en determinado momento puedan ser rutinarias, ¿cierto? Pero ahora mientras cantábamos la primera canción y cantábamos acerca de cuán bueno ha sido el Señor, que en mi vida ha sido bueno, y mientras podía repetir y repetir y repetir y repetir la misma frase, ¿cierto? Que se puede convertir simplemente en una frase fría de repetición, pero mientras repetía cada frase mi corazón se llenaba de gratitud. Señor, tú has sido bueno, Señor, cuando te he ofendido. Señor, tú has sido bueno, Señor, cuando he sido un incrédulo contigo. Señor, tú has sido bueno, Señor, cuando no me he sujetado a tu palabra. Señor, tú has sido bueno, Señor, cuando he estado enfermo. Tú has sido bueno, Señor, precioso, cuando me he equivocado, cuando he tropezado. Y solamente me pasaba un recuento donde pensaba, Señor, yo pudiera durar horas y horas diciéndote, en mi vida ha sido bueno, y no terminarían los motivos. Tal vez para muchos dirían, estoy hasta aquí, de que me repitan el mismo corito. Pero crea, pudiera orar horas y horas repitiéndoselo al Señor. Pasaban tantas cosas ahora por mi corazón, tantas cosas, para decirle al Señor, gracias Señor, gracias. Tanta fidelidad, tanta misericordia, tanta bondad, tanta paciencia, tanto amor, tanto cuidado, Señor, tanto que nos has mostrado, Señor, para que te conozcamos, para que te miremos. Te has mostrado de todas las formas posibles para que nuestra atención y nuestro corazón esté puesto en ti, para que nuestro corazón pueda contemplarte, y no solamente por lo que uno pueda mirar de la vida de uno mismo, sino uno puede mirar alrededor de las vidas, y hay tanto por qué dar gracias en medio aún de la bondad del Señor, aún en medio de su fidelidad para los que rodean nuestras vidas, para los que rodean nuestros corazones, ¿cierto? Porque a veces vamos perdiendo de vista cómo Dios nos ha manifestado su amor y cómo nos ha manifestado su cuidado, y a veces tenemos tantas quejas en el corazón que las quejas no nos dejan disfrutar su presencia, que no nos dejan disfrutar de esos momentos de su amor y de esos momentos de su fidelidad, de esos momentos de su misericordia. Y como decía este hombre Spurgeon en su momento, que fue muchos años antes, no recuerdo más o menos en qué época vivió, pero creo que es por allá en 1800 y algo, ¿cierto? Y en su época él veía a muchos tomando con demasiada ligereza. Al tomar con ligereza el asunto del pecado, se tomaba con ligereza el asunto del Salvador. Pero aquel que era confrontado con la gloria de Dios no podía caer sino derretido ante la presencia del Señor, al ver una salvación tan grande, al ver una misericordia tan extraordinaria, al ver un favor tan glorioso, que lo único que hace es desarmar el corazón y llenarlo de adoración para con Dios. Lo único que hace es que dejamos de apuntar en todas las direcciones y nos volcamos de rodillas delante del Creador. Nos volcamos en humillación delante de su presencia. Porque, mis amados, no vamos a entender qué es lo que el Padre nos ha provisto para ser hijos y qué es ser hijos de Dios, sino conociendo a Jesucristo. No hay otra forma. La única manera de conocer al Padre es por Jesús. Está escrito en la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Pero la única forma de conocer al Padre es por medio de Jesús. Jesús dijo, y al que el Hijo lo quiera revelar. O sea, solamente Jesucristo puede revelar ¿a quién? Al Padre. Pero solamente Jesucristo es el que nos puede revelar qué es ser hijos,
¿Qué es ser hijos? Porque tenemos muchas veces una idea de ser hijos desde la posición natural. Y desde la posición natural, ¿cierto? Aunque desde las cosas naturales aprendemos muchas cosas, pero sí necesitamos es la luz espiritual que el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Solamente Jesús puede revelar al Padre, pero a su vez necesito conocer a Jesús, porque solo Jesús me puede revelar lo que es ser hijo de Dios, ¿sí? Recordemos un momento Jeremías capítulo número 6, verso 16, que es necesario regresar a las sendas antiguas, como dice la palabra del Señor. Es necesario regresar a las sendas antiguas. Jeremías 6:16 dice la escritura: así dijo Jehová, ¿cierto? ¿Quién hizo este llamado? ¿Quién trajo esa palabra que va a decir Jeremías? No surgió del corazón de Jeremías, no fue una conclusión que Jeremías sacó de lo que veía. Fue algo que vino del corazón de Dios para llamar el corazón de su pueblo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿cierto? Paraos en los caminos. Siempre se hace necesario detenernos y reflexionar delante de Dios, porque solamente Dios me puede dar luz de cómo está mi caminar, ¿cierto? Los fariseos en su época estaban convencidos de ir por la dirección correcta, hasta que Jesús vino y los llamó ciegos, guías de ciegos, ¿cierto? Y aún cuando fueron llamados como sepulcros, ¿qué? Blanqueados, y que muchas veces se ha uno confrontado con esa realidad, pero, mis amados, ser confrontados con la realidad de nuestro corazón es un regalo. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, ¿cierto? Vino a hacer un llamado al arrepentimiento, pero los fariseos y los escribas, ¿sí?, no atendieron el llamado de volverse a Dios, sino que ellos se volvieron observadores de lo que estaba pasando. Y por eso vino una palabra fuerte para decirles: ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Generación de víboras, ¿cierto? Y el Señor, de una manera especial, estaba confrontando la realidad de sus corazones. Era para atraerlos hacia Él, para atraerlos hacia su corazón, ¿cierto? Porque la única manera de que la corriente de este mundo, mis amados, no nos arrastre, ¿cierto? No sé si fue algo que compartimos hace 8 días o lo compartimos esta semana en alguna de las reuniones, ¿sí? Les compartía de alguien que narró la historia de cómo cuando niño iba a pasar un río, porque para salir de la finca donde vivían tenían que cruzar un río. Y dice que muchas veces aquel río se crecía, y en algún momento fueron a cruzar el río y aquella persona recordaba que siendo niño iba pasando junto a su papá, y de pronto la corriente, porque el río de manera súbita se creció, la corriente lo arrastró y el papá lo alcanzó a coger del brazo. Y dice que el papá lo cogió tan fuerte, y que el papá cruzó y cruzó hasta que salió al otro lado del río. Cuando estuvieron allá en la orilla a salvo, dice que las uñas del papá se le habían enterrado en el brazo, las tenía enterradas. El papá lo había cogido tan fuerte, y era tan fuerte la forma en que lo jalaba la corriente, que las uñas se le enterraron en el brazo. Pero aquel niño que había crecido decía: pero ahora entiendo que la corriente no me arrastró y no me absorbió, no porque yo tuviera la fuerza para agarrarme de mi papá. La corriente no me arrastró y no me hundió, porque mi papá me agarró tan fuerte que no me soltó. Mis amados, no somos nosotros los que tenemos la fuerza para aferrarnos a Dios. Dios es el que tiene el poder para aferrarnos a Él y no soltarnos.
De manera que podemos decir que la única manera de no ser arrastrados por la corriente de este mundo es que el poder de Dios sea el que nos sostenga. El poder de Dios sea el que nos sostenga. Las marcas de aquel padre quedaron en el brazo de aquel muchacho, pero las marcas de nuestro Padre Celestial quedan es en el corazón del creyente. Quedan es en el corazón de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas. Parados en los caminos, y después dice, mirad, un detenernos de cómo nos estamos conduciendo. Las buenas intenciones no nos ayudan, necesitamos relacionarnos con Dios. Y dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, ¿cierto? Y necesariamente, ¿a quién le debemos preguntar? ¿A quién le debemos consultar? ¿Qué dijo Job cuando no halló respuesta en ninguna parte? ¿Dónde estaba la respuesta? ¿Se acuerdan que aún Job, en medio de todas las inquietudes que tenía, tuvo 3 consejeros? Y los consejeros vinieron diciendo cosas ciertas, pero no aplicables en su momento, para una respuesta a lo que acontecía en el corazón de Job. A tal punto que llega un momento donde le dice Job a ellos, consejeros molestos me sois. Porque las respuestas de ellos, aunque tenían relación con Dios, no respondían a la necesidad de su corazón. Pero mire lo hermoso, cuando Dios apareció, la respuesta a la necesidad del corazón de Job fue Dios mismo. Por eso Job al final termina diciendo, yo hablaba cosas que no entendía. Y eso sí que le puede pasar, por lo menos me ha ocurrido muchas veces, ¿cierto? A veces vuelvo por allá a revisar temas y yo digo, Señor, tú me permitiste predicar eso y hasta ahora lo estoy entendiendo. Hablaba cosas que no entendía. Apenas cuando Dios va trayendo a luz, ¿cierto? Cuando estábamos estudiando el libro de Romanos, les compartí a muchos que creo que en el caso mío, yo creo que tardé por ahí unos 15 años en poder entender un poquito la diferencia entre la gracia y la ley, ¿cierto? Se me hacían muy confusas muchas cosas y a veces se me hacían unos revoltijos tremendos dentro del corazón. Pero la luz de Dios, como dice la Escritura, que va en aumento sobre la vida del creyente, cada vez nos va llevando a tener un mayor entendimiento. Entonces, ¿quién nos va a mostrar cuál es el camino? Dios mismo. Isaías capítulo número 30, verso 21. Isaías 30, 21, esto es muy importante que lo podamos dejar asentado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, ¿cierto? Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino. Y en Isaías 30, 21 el Señor mismo da la respuesta, dice, entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os torzáis a la mano izquierda. Definitivamente, ¿de quién tengo yo que escuchar cuál es el camino? De Dios, ¿sí o no? Y tiene que ser señalado por Dios mismo en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y serán todos enseñados por Dios. Y no podemos perder ese privilegio que Dios se reservó para con cada uno de nosotros. Y oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, ¿sí o no? ¿Quién nos va a señalar el camino? Dios mismo. Marcos capítulo número 1, versículo número 11. Porque aquello que había sido prometido llega el momento donde es la realidad. Y ahora vemos al Padre señalando de manera clara cuál es el camino dispuesto por Él. En Marcos capítulo número 1, verso 11 se está dando el bautismo de Jesús, el comienzo de su ministerio. Pero mire lo hermoso, en aquel escenario empieza el Señor a decirnos a todos con claridad cuál es el camino dispuesto por quién,
por Dios, ¿cierto? En aquel bautismo, cuando Jesús subió de las aguas, vino el Espíritu de Dios en forma visible y descendió sobre Jesús, y vino una voz del cielo, dice el verso 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿cierto? De manera que el Señor con claridad empieza a señalar. Si pasamos allá adelantico a otro evangelio, Lucas, capítulo número 9, versículo número 35. Lucas, capítulo número 9, versículo 35. Lo que ocurre en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Allá en el Jordán vemos a Jesucristo como hombre identificándose con la necesidad y la condición ¿qué? Humana. Jesús no necesitaba arrepentimiento, pero se estaba identificando con la necesidad que todos y cada uno de nosotros teníamos. Pero allá en Lucas 9:35, lo que ocurrió cuando el Señor llevó a 3 de sus discípulos con él, Pedro, Jacobo y Juan, y allí en aquel monte dice que el rostro de Jesucristo que resplandeció de una manera extraordinaria, ¿cierto? La gloria del Señor se dejó ver de una manera que los discípulos no habían visto. Y dice ahí: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, ¿a él qué? A él oíd. ¿Y quién es el que está señalando? Este es mi Hijo amado. ¿Y quién es el que está señalando? A él oíd. El Padre. Y después en Juan 14, verso número 6 y 7, con mucha claridad, Jesús mismo, aquel a quien tenemos que oír con mucha claridad, nos lo dice. Juan 14, 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino. El Padre dijo: oirás una voz que te dirá: este es el camino. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, ¿a él qué? Y ahora Jesús sale y confirma y dice: yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Y le habéis visto. Si recordamos la última parte de Jeremías, dice: y preguntad cuál es el camino, y después dice: y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Le suena esa frase, hallaréis descanso para vuestras almas, como conocida con algo cuando Jesús vino? Cuando Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Mateo 11:27, ubiquémonos allí un momento. Mateo capítulo número 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? Por eso, ¿quién es el único que me puede señalar quién es el Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿A él qué? A él oí. Y sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino ¿quién? El Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Mire, cuando Cristo se vuelve el que señaló el Padre, se vuelve la fuente de mi corazón, hallaremos descanso para nuestras almas, como fue dicho en Jeremías y como ha sido confirmado por Cristo en el Nuevo ¿qué? Testamento. Hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mayor parte del tiempo nosotros relacionamos este versículo es con las dificultades del camino, ¿cierto? Normalmente lo aplicamos, ¿cierto? Hay cantidad de versículos que nosotros acomodamos de acuerdo a la circunstancia nuestra, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que cuando seamos tentados o cuando enfrentemos tentación, en medio de la tentación, ¿cierto? Dios nos dará la ¿qué? La salida. Pero nosotros utilizamos ese versículo para aplicárselo a las pruebas, ¿cierto? Y ahí la prueba habla de cuando estemos enfrentando tentación. Frente a la tentación, Dios es el que tiene la respuesta para darnos la ¿qué? Y aplicamos este versículo cuando estamos agobiados con tantas situaciones. Y en parte encontramos que toda la respuesta está en Dios. Pero el Señor estaba enfocando aquí, si lee en casa los versículos que anteceden, estaba hablando de todo el peso religioso y todas las costumbres y el legalismo que tenían los judíos y que se volvía una pesada carga sobre las personas. Porque las personas en todo ese legalismo no estaban encontrando a quién. Y se les estaba volviendo una pesada carga sujetarse a todo el ritualismo. A veces, o la mayor parte de las veces, el ritualismo se vuelve una pesada carga para el corazón. Y el Señor Jesús lo que está diciendo acá, mire, el que tiene una relación profunda con el Padre soy yo. Y yo soy el que puedo enseñarte a relacionarte con Él. Yo soy el que lo conozco y puedo ser el que te lo da a conocer a quién, al que el Hijo lo quiera que revelar, porque no son las estructuras del hombre las que traen la luz de Dios, es la luz maravillosa del Señor en medio de nuestro caminar. Pablo perteneció a una estructura muy fuerte, la de los fariseos, y Pablo en medio de esa estructura fue un perseguidor de la iglesia. Pero qué diferente, bastó solo un momento con Jesús para que cambiara completamente la dirección de Pablo. ¿Sí? Le faltó solo un momento de luz, de gloria de Dios sobre la vida de Pablo cuando apareció en el camino de Damasco, para que en cuestión de segundos Pablo de una vez le preguntara a Jesús: ¿qué quieres, Señor? En segundos la gloria de Dios produjo algo poderoso en el corazón de un ¿qué? Todo lo que la letra que conocía Pablo no había producido en su corazón, lo produjo ese momento donde la gloria de Dios le visitó y transformó ¿qué? Toda la vida de este hombre. Este hombre había sido tan, si lo habláramos en términos humanos, tan aguerrido en perseguir la iglesia, que después la gente cuando apareció como predicador le tenía miedo, pensando si era sincero o no era ¿qué? O no era sincero. Allí fue donde aparece Bernabé y se convierte en un instrumento para que se reconozca la obra que Dios ¿qué? Que Dios se está haciendo. Jesús es el único ser que tiene una relación incomparable con el Padre. Y por eso dice: aprendan de mí, yo soy el único que puede impartir ¿sobre quién? Sobre ustedes, para que tengan una relación incomparable con Dios, incomparable con el Creador. Ubíquese ahí en Gálatas capítulo número 4, verso número 4. Nuestro tema de hoy es: su bondad nos ha provisto la vida de Jesús como modelo para que seamos hijos. Su bondad nos ha provisto la vida de Jesús como modelo para que seamos hijos. Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos algo. Mire lo hermoso: la adopción de ¿quién?
la adopción de hijos. Y mire lo hermoso, en el momento de Dios, en el momento estipulado por Dios, en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo determinado por Dios, fue cuando Jesucristo vino y se manifestó sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y dice que vino con un propósito para redimirnos, ¿cierto? Para comprarnos al precio de un sacrificio, para que por ese precio ahora nosotros seamos hechos hijos de Dios. Dice el verso 6, hemos recibido la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí es muy importante con que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a conectarnos con tu lenguaje, con el lenguaje de Dios. Cuando el Señor hablaba con los fariseos, les decía, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque el lenguaje de ellos, aunque era religioso, era un lenguaje diferente al de ¿quién? De Dios. Uno puede tener, aún con la Biblia en la mano, un lenguaje diferente al de ¿quién? Un lenguaje diferente al de Dios. Porque no olvidemos, mis amados, nosotros estamos muy acostumbrados a la letra y a vivir muy desconectados de Dios. Nos conectamos es con una porción bíblica, la repetimos así no la entendamos, ¿cierto? Y estamos desconectados con eso. Y pensamos que cuando hablamos de que Jesús es el modelo, entonces es que se nos está dando unas reglas, ¿sí? Para que nosotros las sigamos. Se nos está dando un instructivo para que nosotros lo sigamos. Y resulta que cuando el Señor nos da a Jesús como modelo, lo que el Señor está diciendo, mire, este es el modelo, pero esto es lo que yo voy a impartir sobre ustedes, lo que yo voy a derramar sobre sus corazones. Mire que es tan hermoso que aún en la concepción natural, ¿sí? Nosotros encontramos cosas que vienen es impartidas en lo natural del ser humano, ¿sí? Los que tenemos hijos, ¿sí? Podemos ver cosas que tal vez uno hace y que muchas veces el hijo termina haciendo, pero jamás las aprendió porque las estaba viendo, ¿cierto? Muchas veces gestos, muchas veces gustos, ¿cierto? Muchas veces cosas que uno hace. Un día, sí, vi a Camilo Rodríguez que se estaba quitando una camiseta. Yo vi que cogió la camiseta y se la jalaba así para arriba, se la jalaba, ¿sí? Y cuando lo vi, ¿sí? Entonces decía, es tan hermoso el Señor como deja huellas de uno en otro. Porque yo siempre yo no me quito las camisetas así, sino que me cojo el cuello y me la jalo así todo para arriba. Dicen que él me hubiera visto en eso, un día lo vi actuando de la misma manera, una cosa así de sencilla, ¿cierto? Y nos damos cuenta cómo, ¿cierto? Eso no fue un mundo de reglas que se dictaminó en el vientre, fue algo que se dejó como huellas establecidas por ¿quién? Establecidas por Dios. Entonces Dios no está pensando en que nosotros simplemente cojamos la letra, porque ¿qué dice la escritura? ¿Mudará el etíope su piel? ¿O dejará el leopardo sus manchas? ¿El hombre habituado a hacer el mal podrá hacer el bien? Entonces nosotros no podemos dejar de hacer lo que somos por nuestros propios ¿qué? ¿Cierto? Llamamos nosotros a la Biblia el manual de vida, y lo llamamos el manual de vida, y es un manual de vida, pero muchas veces lo tomamos como para seguir un paso a paso. Queremos abrir la Biblia como abrimos un instructivo para un coso. ¿Qué dice? Póngale el tornillo, busque la pieza número 2, ¿cierto? Y lo vamos buscando como un ¿qué? Como un instructivo, ¿cierto? Que es como a veces se nos va transformando la palabra de Dios, ¿cierto? Pero mis amados, cuando Dios en su plan nos empieza a enseñar,
Él no empieza a traer un instructivo, Él empieza a derramar de su vida sobre cada uno de nosotros. Empieza a impartir de su vida sobre todos nosotros. Por eso lo que Dios ha dispuesto para con Él es una relación donde lo que Él va trayendo es de lo que Él es a cada uno de nuestros corazones. Juan 5:39 y 40. Miremoslo un momentico allí. Miren lo hermoso. Escudriñad las escrituras, o escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? Ellos escudriñaban las escrituras, y no olvide, ¿cierto? Nosotros, como tenemos hábitos de repetir muchas cosas, tal vez sin pensarlas, sin analizarlas, ¿cierto? Yo a veces cuando hablo con algunas personas y hacen comentarios, pues trato de explicarles lo que entiendo, ¿cierto? Porque muchas veces la gente, por decir algo, se enfoca solo en la oración, ¿cierto? Entonces la gente le dice a otro, ore, porque el poder está en la oración, ¿cierto? Entonces se le está atribuyendo que el poder está es en la actividad y no en Dios. No, cuando nosotros oramos tenemos el privilegio de entrar en contacto con Dios, pero el poder no está en la oración, el poder está es en Dios. La oración me permite entrar en contacto ¿con quién? Con Él, ¿cierto? Y entonces volvemos la oración un amuleto, la volvemos una forma de actuar y dejamos de confiar ¿en quién? En el Señor. Se nos vuelve eso. Pero dice aquí, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñamos la palabra, pero la palabra por todas partes, ¿a quién me señala? A Jesús, el verbo de vida, la palabra viva. Y si me señala a Jesús, es para que yo corra, como dice el verso siguiente, el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? La palabra me señala a Jesús para que yo corra a Jesús. Por eso la Biblia no me habla de un mundo de reglas. La palabra siempre me está hablando de un mundo de relación con Dios. Hace poco lo compartíamos también en uno de los estudios de los miércoles, ¿cierto? Que el mundo piensa, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sana las heridas de acuerdo al pensamiento del mundo? El tiempo. ¿Sí o no? El tiempo sana las heridas, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos a la palabra, encontramos que lo que sana las heridas es la relación. Cuando te relacionas con Dios, ¿cierto? Porque hay gente que lleva tiempo y aún en el cristianismo y todavía hay heridas de su corazón que no han sanado. No han sanado porque no ha habido relación con Dios. En esa relación es donde Dios va trayendo ¿qué? Sanidad de una manera sobrenatural. Jesús hacía todo lo que le agradaba al Padre, porque lo más importante para Jesús era su relación con Dios. Y esto sí que es importante para que nosotros lo pensemos en todas las dimensiones. El apóstol por excelencia, ¿quién es? Eso dice Hebreos, dice que él es el apóstol de nuestras almas. El sumo sacerdote por excelencia, ¿quién es? Jesús, ¿sí o no? El profeta prometido allá a Moisés, ¿quién era? El rey prometido, ¿quién era? ¿Quién es el pastor de los pastores? El príncipe de los pastores. ¿Quién es el verdadero maestro de la palabra? Jesús, ¿cierto? Pero mire lo hermoso. Jesús, antes de ser todo eso, era hijo. Y la mayor parte del tiempo, aún todas las funciones y los roles que nosotros cumplimos se distorsionan porque muchas veces lo último que somos es ser hijos. Para Jesús, la parte más importante y esencial de su vida era la relación ¿con quién? Con Dios. Y cuando esa es la parte más esencial, no nos vamos a extraviar en cualquier llamado que Dios nos disponga. Juan en el capítulo número 12, verso
49. Te pregunto, ¿Jesús tenía información acerca de lo que era el Padre? ¿O Jesús tenía una relación donde todo lo que el Padre era estaba en Jesús? ¿Cierto? Jesús no tenía información acerca de quién era el Padre. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida. Entonces mire, el Padre sobre el Hijo, ¿sí? Si lo pudiéramos decir así, no impartió instrucciones, impartió vida. Por eso dice, el mandamiento que recibí de mi Padre es que vida eterna. ¿Cierto? Lo que he oído, de manera que mire lo hermoso. Una cosa es el mundo de la letra y otra cosa es el mundo donde Dios va impartiendo sobre quién. Va impartiendo sobre nosotros. Miremos un ejemplo bien especial. En el Antiguo Testamento, Dios reveló a Moisés el diseño para que construyera un tabernáculo, ¿cierto? Miremoslo un momento ahí en Éxodo 25:8, por favor. A veces leemos muchas citas, porque sé que hay muchos hermanos que tal vez no han leído esas porciones, para que podamos mirar la fuente ahí en la palabra. Dios le reveló, Dios le mostró, Dios le enseñó a Moisés el diseño del tabernáculo. Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. De manera que ¿dónde se origina el diseño? ¿Cierto? Se origina en Dios. Pero mire lo hermoso, no solamente el diseño se origina en Dios, sino aquello que Dios diseñó, Dios provee los recursos y Dios provee la sabiduría para que ese diseño se establezca en nuestras vidas. No olvidemos, el modelo para ser hijos es ¿quién? Es Jesucristo, ¿cierto? Pero no es que se levante porque nos cansamos de hacer esfuerzos, ¿sí o no? Porque pensamos, Jesucristo no gritaba, entonces yo voy a hacer todo el día el esfuerzo de no gritar, ¿sí o no? Pero aunque no me salen las letras, por dentro tengo el corazón a mil, porque estoy haciendo todo el esfuerzo de no hacer cosas, ¿cierto? Y esa no es la vida que Dios quiere, porque a veces nos hartamos de ser cristianos de esa manera y nos cansamos, porque finalmente dice, lo intento y no puedo, no soy capaz. Porque perdemos de vista que Dios provee el diseño. ¿Cuál es el diseño provisto para la casa de Dios? Jesucristo. Para ser hijos de Dios el diseño es Jesús. Éxodo 12:35, acompáñenme allí. El que provee el diseño provee los recursos. El que provee el diseño provee los recursos. Cuando Israel fue a salir de Egipto, la noche en que se sacrificó la Pascua, ¿cierto? Y murieron los primogénitos, dice el verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Sí o no? O sea que salieron con recursos los israelitas de Egipto, sí, pero era Dios mismo proveyéndose los recursos con que después iban a construir ¿qué? El tabernáculo, el oro que iban a recoger
para construir el tabernáculo. Dios mismo provisionó de una manera especial. Y si pasamos a Éxodo 31, 31:1, Éxodo 31:1, Dios provee el diseño, Dios provee los recursos. Y no solamente Dios provee los recursos con los que se ha de construir, sino que Dios provee la sabiduría a los que han de construir. Porque nos damos cuenta, o sea, Moisés recibió un diseño de parte de Dios. Y el asunto es cómo será posible traer este diseño. Y dice Éxodo 31:1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Escuche, mire, verso 7, para que hagan el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Mire lo hermoso, Dios les proveyó el diseño, Dios les proveyó los recursos y Dios le proveyó la sabiduría a los que iban a trabajar. Dios les dio la sabiduría para que pudieran trabajar haciendo los vestidos, haciendo las piezas, haciendo todo. De manera que lo que nosotros necesitamos es relacionarnos ¿con quién? Con Dios, porque Dios ha provisto la vida de su Hijo, porque su Hijo no solamente fue entregado para que nosotros, no solo fue entregado para que nosotros no tuviésemos condenación, su Hijo fue entregado de una manera especial en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios, para que fuéramos hechos de hijos de Dios. Jesucristo no solamente fue el sacrificio que se ofreció por nuestros pecados, sino Jesucristo es la vida que Dios nos ofreció a cada uno de nosotros para ser hechos sus hijos. Es la vida que Dios ofreció a cada uno de nosotros para que seamos hechos ¿qué? Hechos sus hijos. Romanos 8, 14, 16. Dios provee el diseño, Dios provee los recursos y Dios provee la sabiduría. El diseño para nosotros es ¿quién? El diseño de ser hijos es Jesucristo. Pero lo que el Señor hace es mostrarnos quién es Jesús, pero no para que nosotros tratemos de ser como Jesús, sino para que entendamos cómo Dios va a instalar la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Romanos 8, 14, 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? De que somos hijos de Dios. Ha cambiado nuestro estatus, ¿cierto? Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros y ya no somos esclavos del pecado. Ahora hemos sido adoptados como ¿quién? Como hijos. De manera que el que va a obrar en nuestras vidas para impartir la vida de Jesús es el Espíritu de Dios. Jesús habló de que convenía que Él se fuera para que viniera el ¿qué?
el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esto es hermoso porque solo recordemos algunas cosas que están dentro de la palabra. El Espíritu es el que da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Y cómo da el Espíritu testimonio a nuestro espíritu? Revelándonos a Jesús, impartiendo la vida de Jesús. La Escritura dice, leamos estas últimas tres citas, por favor. Juan 14:26, hablando del Espíritu de Dios, cómo Dios ha provisto. Mas el Consolador, Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire lo hermoso. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿cierto? Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No olvidemos que cuando el Espíritu enseña, ¿cierto? Lo que hace es impartir sobre nosotros vida. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Más el Consolador les enseñará todas las cosas, va a impartir. En Juan 15:26, pasé ahí adelantico unos versículos. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? Acerca de mí, ¿cierto? Y no olvidemos, ese testimonio es el Espíritu de Dios revelando ¿a quién? A Jesús. No podemos reconocer a Jesús sin esa revelación. Y si pasa un poquito adelante a Juan 16:13, hablando de la misma obra del Espíritu de Dios, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire lo hermoso, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y mire lo hermoso, verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber, ¿sí o no? Entonces mire, nos ha sido dado el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios traiga todo lo que es Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida. Una impartición que el Espíritu Santo hace. La verdad a la que nos guía el Espíritu de Dios es a la realidad de la vida de Cristo en nuestros corazones. Porque hay algo, mis amados, nosotros no podemos mejorar por nosotros mismos. Por nosotros mismos no podemos mejorar. Nosotros necesitamos ser hechos completamente nuevos. Y es la obra que hace el Espíritu del Señor. Ahora sí la última cita, me perdonan, me comí una. Gálatas 6:15, ¿cierto? No olviden que cuando un pastor dice que esta es la última cita, falta media hora. Gálatas 6:15 dice, mire lo hermoso de esto, nosotros no podemos mejorar lo que somos, nosotros tenemos que ser hechos completamente ¿qué? Nuevos, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el intento nuestro? Tratar de mejorar lo que somos. Entonces tratamos de mejorar lo que somos, pero la palabra de Dios dice que no se puede poner vino nuevo en odres, ¿cierto? Porque entonces los odres viejos se van a romper y el vino nuevo se va a echar a perder. Ni se pone un remiendo, ¿cierto? Y dice acá, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel ¿de quién? Y al Israel de Dios.
como en el principio. Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay aliento, aunque dice el soplo, ¿cierto? No está hablando de lo que nosotros hacemos. Ahí la palabra tiene que ver es con, creo que una palabra que se llama ruaf, que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Lo que Dios hizo para que el ser humano fuera un ser viviente fue que impartió de su Espíritu sobre el ser humano. Y lo que ha hecho el Señor nuevamente en la cruz del Calvario es volver a hacer posible que el aliento de Dios esté en nosotros. En la creación de Génesis estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la cruz del Calvario estaba nuevamente presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hacer una nueva creación. Y esa nueva creación somos tú y yo, creados en Cristo Jesús para ser llamados hijos de ¿quién? Para ser llamados hijos de Dios. De manera que Dios nos ha provisto los recursos. Y cuando hablamos de un modelo, no hablamos simplemente de decir Jesús no grita, no voy a gritar. Jesús leía la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, vamos a ir a lugares desiertos a orar, ¿cierto? Porque no olvidemos que a nosotros nos gusta seguir las reglas, ¿cierto? Que muchas veces no pensamos en una relación, sino en qué funciona. Y que les he puesto algunas veces ejemplos de que alguien narró la experiencia muy linda que tuvo con el Señor y el otro no está pendiente de cómo fue, cómo vivió esa relación, sino de qué fue lo que hizo para irse y tratar de hacer lo mismo. Es que ese oró a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana se encontró con el Señor. Entonces usted quiere poner el reloj a las 3 de la mañana porque cree que es el horario de las 3 de la mañana lo que te lleva a un encuentro con el Señor. Y lo que te lleva a un encuentro con el Señor es el hambre que hay en el corazón. Y cuando hay hambre y estás en la búsqueda de Dios, es Dios el que nos va a llevar a buscarle de todo corazón. Y cuando Dios nos guía de esa manera, Él dice, se dejará hallar de quién, se dejará hallar de nosotros de una manera muy especial. Cuando disponemos el corazón, mis amados, para Dios, Dios hace cosas extraordinarias y especiales. Ayer pudimos tener la primera reunión con los jóvenes y fue un regalo tan especial lo que Dios nos permitió anoche. Fue muy, muy especial ese tiempo y fue un regalo. Para mí fue una bendición porque yo solamente estaba como espectador, pero estaba recibiendo de todo lo que Dios ha puesto a todos estos muchachos de la iglesia, como Dios les ha ido ensanchando el corazón. Y fue muy, 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 muy bonito, muy, muy especial. Y como hablamos anoche, al final el asunto no es cuántos llegaron, el asunto es qué pasó aquí cuando Dios nos reunió. El asunto es cómo Dios ministró nuestros corazones, ¿cierto? De manera que Dios va abriendo espacios para todos, para que nos encontremos y Él impartir la gloriosa vida de Jesús, que es el modelo para que nosotros seamos hijos. Vamos a orar.